Bueno, vamos a continuar con esta presentación de la máquina generalizada de transformación de coordenadas, recordando que en la presentación previa discutimos el modelo de la máquina generalizada en coordenadas primitivas. Las ecuaciones diferenciales en las máquinas eléctricas tienen una fuerte dependencia de la posición angular del rotor. Como vimos en la primera parte de esta presentación, las inductancias de la máquina son una función de la posición. Por tanto, el par es una función de la posición también, el par electromagnético. Esta dependencia hace que las ecuaciones diferenciales sean bastante complejas y tediosas de trabajar. En general se pueden escribir las ecuaciones con un trabajo más o menos arduo, quizás un poco tedioso, pero trabajarlas, estudiar puntos de operación, imaginarse condiciones de operación, etcétera, hacer distintos estudios es tedioso. Hoy en día, debido al gran poder de cómputo del cual disponemos en nuestras computadoras, tabletas, inclusive celulares, es de notar que un teléfono de última generación tiene por lo menos 5 o 6 veces el poder de cómputo que tenía una computadora hace 10 años. Es posible resolver esas ecuaciones diferenciales prácticamente en cualquiera de estos instrumentos que están distribuidos en la población. Sin embargo, el estudio de máquinas eléctricas tiene más de 100 años y la puesta en funcionamiento de los sistemas eléctricos ocurrió previo a la existencia de computadoras. En ese momento y con esas necesidades, los investigadores físicos e ingenieros desarrollaron métodos de análisis de las máquinas eléctricas que permitían simplificar notablemente sus ecuaciones. Estos métodos de análisis se basaban en lo que se conoce como transformaciones de coordenadas o sustitución de variables, cambios de variables. La primera propuesta fue originalmente hecha por Park, avanzada en la década de 1920, en el cual básicamente se proponía un sistema de coordenadas solidario con el rotor. También tenemos otra vertiente, que es la vertiente propuesta por Fortescue, que es el trabajo con la transformación de componentes simétricas, que ustedes manejaron en los cursos de sistemas eléctricos. Esa misma transformación se puede utilizar en máquinas eléctricas. De hecho, originalmente se propuso para diagonalizar las máquinas eléctricas. Ustedes la aplicaron en el régimen permanente, en el dominio de la frecuencia, pero también se puede aplicar en el dominio del tiempo. No lo vamos a hacer en este curso, pero es algo perfectamente válido y que se hace para algunas aplicaciones. Entonces, vamos a estudiar cómo determinar estos cambios de variables que en general vamos a estudiar fundamentalmente el sistema solidario con el estator y el sistema solidario con el rotor. Es posible con esta teoría desarrollar sistemas de coordenadas en movimiento, por ejemplo la velocidad sincrónica. De hecho, esta teoría hoy en día está totalmente desarrollada y se conoce como el sistema de coordenadas generalizado, en el cual uno puede imaginar cualquier sistema de referencia que sea de utilidad y cambiar las variables del sistema primitivo, el sistema que hemos estudiado hasta ahora, a ese sistema nuevo. Cuando uno hace el cambio de variables, o la transformación, uno sustituye las variables originales, en el caso de la máquina generalizada, y alfa estator, y beta estator, y alfa rotor, y beta rotor, todas, o solo algunas de ellas, por unas nuevas variables que no existen físicamente. Yo no puedo medir la corriente transformada como puedo medir la corriente del estator si estoy subcambiando las variables del estator, pero que sí producen el mismo flujo. O sea, yo cambio la corriente que existe físicamente por una corriente ficticia que genera el mismo flujo, que en el caso de una máquina analizada que tengo ejes alfa y beta, que genera el mismo campo rotante. Y esa corriente ficticia, esa nueva variable, me permite una modelación del convertidor más sencilla.
¿Cuál es el principal objetivo de los cambios de variables? Eliminar la dependencia de teta. En la medida que nosotros eliminamos la dependencia con la posición angular, los modelos se hacen notablemente más sencillos para su análisis, tanto en régimen transitorio como en régimen permanente. Entonces, a pesar que hoy en día sí es posible, insisto, básicamente con cualquier elemento de cómputo, inclusive con las calculadoras numéricas modernas, seguramente se puede hacer, resolver esas ecuaciones diferenciales de forma transitoria en términos razonables. Estas transformaciones han probado a lo largo de la historia su poder, su capacidad de simplificar el problema y son ampliamente utilizadas en los estudios de transitorios de máquinas eléctricas. Básicamente no se utilizan modelos transitorios de máquinas eléctricas, sino en coordenadas transformadas. Entonces, por eso es que este tema es tan relevante. En esta presentación vamos a demostrar la metodología de cómo obtener las transformaciones de coordenadas en máquinas generalizadas. Sin embargo, con esta misma metodología podemos obtener las transformaciones, por ejemplo, por una máquina trifásica, que está dentro del alcance de los ejercicios que nosotros podemos desarrollar con los elementos estudiados hasta ahora. Entonces es importante no solo ver los resultados, sino entender cómo se desarrollan, cómo se construyen las transformaciones. Muy bien. En general, vamos a definir la transformación como la matriz que multiplica a las variables transformadas y nos resultan las variables primitivas. Entonces, xk son variables de estator y rotor en coordenadas primitivas que multiplicada por la matriz de transformación, la matriz de transformación multiplicada por las variables transformadas, que son las variables x y y, nos resultan las variables primitivas. Vamos a definir la transformación en este orden. Entonces, por fines de mantener el lenguaje uniforme, siempre vamos a recordar que así se define la transformación. Muy bien. Es importante o es útil poder calcular la potencia en el dominio de las variables transformadas, para no tener que devolver la transformación para calcular potencia o pares. O sea, lo ideal es poder estudiar toda la máquina en el dominio de variables transformadas. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia? La potencia simplemente es corrientes por tensiones. Si quisiéramos hacerlo más general y las corrientes fueran complejas, que pueden serlo, lo vamos a ver más adelante, serían corrientes conjugadas traspuestas por las tensiones, que es igual a B alfa por I alfa conjugado más B beta por I beta conjugado. Insisto, si estamos trabajando con números reales, el conjugado no hace nada. Esto es válido tanto para el estator como para el rotor. Si introducimos la definición de transformación de coordenadas que hicimos, simplemente sustituimos las corrientes y las funciones. Recuerden que la traspuesta de un producto matricial implica invertir el orden de las matrices. Entonces nos queda que para que la potencia sea igual, no aparezca ninguna constante adicional, la transformación tiene que ser tal que la traspuesta por la matriz de la matriz de identidad, es decir, que la traspuesta sea igual a la inversa. Las matrices cuya traspuesta es igual a la inversa se denominan matrices hermitianas. Entonces, para desarrollar transformaciones de coordenadas que sean conservativas en potencia, necesitamos garantizar que la matriz de transformación, que la inversa de la matriz de transformación sea igual a su traspuesta. Eso nos va a conducir a transformaciones conservativas en potencia. En este curso nosotros vamos a utilizar este tipo de transformaciones. Sin embargo, es justo decir que hay distintos autores en la literatura que proponen el uso de transformaciones no conservativas en potencia. En línea general, las ecuaciones que se obtienen son iguales, sin embargo, las variables transformadas son distintas. Es decir, las tensiones alfa al rotor transformado no van a ser igual si yo utilizo la transformación conservativa en potencia y la no conservativa en potencia. Podrían preguntar, bueno, ¿y cómo calculan la potencia? Normalmente, para corregir este problema, se coloca una constante de ajuste, típicamente 2/3, aparece por ahí. Y se puede desarrollar toda la teoría perfectamente y no agrega ningún grado de dificultad
relevante en el análisis. Sin embargo, en este curso nosotros nos vamos a preocupar porque esas transformaciones sean conservativas en potencia. Vamos a estudiar la primera transformación, que es el sistema de coordenadas solidarios con el estator. Vamos a imaginarnos un sistema de referencia fijo con las bobina del estator. Es decir, las variables del estator ya pertenecen a ese sistema de coordenadas. No obstante, las variables del rotor no. Las variables del rotor están en un sistema de coordenadas que se está moviendo a la velocidad del rotor. Entonces, ¿cómo construimos la transformación? Bueno, nosotros tenemos acá el eje magnético del estator alfa, el eje magnético del estator beta y los respectivos ejes del rotor. Nosotros vamos a imaginar variables del rotor que pertenecen a su eje magnético. Variables pueden ser tensiones o corrientes. XR alfa y X beta R, o sea, son una variable del rotor beta y una variable del rotor alfa, o sea, puede ser una corriente o una tensión. Y vamos a proyectar estas variables sobre los ejes magnéticos del estator. Entonces, este que está acá es la proyección, que está en morado los dos, sería con un coseno. XR alfa por coseno de teta m. Este que está acá sería el seno, que sería este término que está acá. En cuanto al beta, sería, en el eje X sería, esto es teta, este ángulo que tengo acá también es teta, porque, ¿no? Si este ángulo es teta y son ortogonales, este ángulo que está acá arriba también es teta. O sea, acá sería la proyección con seno, pero negativo, porque aparece en sentido contrario, por eso aparece este menos acá. X beta R por seno, y este que sería acá coseno, que sería este último término acá. Esto yo lo puedo arreglar de forma matricial. Como necesito tener las variables primitivas a la izquierda y las variables transformadas a la derecha, tengo que invertir esta matriz. Recuerden que en la inversa de la matriz 2×2 es un entre determinante, invierto la diagonal principal y le cambio el signo de la diagonal secundaria. Si hacemos esa operación rápidamente, nos vamos a dar cuenta que para esta transformación ocurre que la matriz inversa es igual a su transpuesta. O sea, esta es la matriz T, y esta que está acá, que fue la que determinamos originalmente, es T a la menos 1. Entonces, si yo transpongo esto, tengo la matriz arriba. Entonces, esta transformación cumple con la propiedad de conservación de potencia porque es hermitiana. Directamente, eso no va a ocurrir siempre. En ocasiones uno tiene que agregar una constante adicional para que se cumpla esa propiedad. Por ejemplo, un buen ejercicio para que entiendan el proceso es ver qué constantes, cómo cambian la matriz de componentes simétricas para que la inversa sea su transpuesta. Normalmente en los cursos de sistemas eléctricos trabajamos con la matriz no conservativa en potencia, dado que su inversa no es su transpuesta. Pero hay una forma de lograr que la transformación sea conservativa en potencia. Es un buen ejercicio que pueden hacer. Entonces, ya tenemos la transformación. Ahora vamos a aplicarla. Entonces, tenemos la matriz de transformación que acabamos de deducir con la proyección de las variables del rotor sobre los ejes magnéticos del estator. Vamos a aplicar la transformación. Para aplicar la transformación tenemos que sustituir todas las variables del rotor que aparezcan en nuestro sistema de ecuaciones. Estas son las variables del rotor en coordenadas primitivas. Tenemos que lograr que ahora en nuestras ecuaciones solo aparezcan las variables del rotor vistas del estator en el nuevo sistema de coordenadas. Es decir, hacer el cambio de variable. Como nuestra transformación es 2×2, vamos a trabajar las ecuaciones por separado. Si ustedes revisan el libro del profesor Aller, él construye una matriz de transformación grande y lo aplica toda de una sola vez, pero ese procedimiento es un poco más tedioso. En mi opinión personal es igualmente válido, pero es un poco más tedioso. Yo prefiero definir las transformaciones para el estator del rotor y transformar las variables según conveniencia. Muy bien, entonces tenemos que aplicar la transformación tanto en la ecuación del estator como en la ecuación del rotor, porque en ambas aparecen las corrientes variables del rotor.
En el caso del estator aparecen cuando sustituimos el flujo, nos aparece la corriente del rotor, y por supuesto en la ecuación del rotor aparecen casi todos los términos. Entonces, iniciamos con el estator. La ecuación sería VE, RE y E más la derivada, corriente del estator, y aquí tenemos la variable que tenemos que sustituir. Recordamos que la corriente en coordenadas primitivas es igual a la transformación por la corriente transformada, que denotamos con esta E. Esta E que ponemos acá de superíndice refleja que son las corrientes del rotor vistas del estator, son las variables transformadas. Muy bien, entonces ahora sí desarrollamos la ecuación. Tomamos la derivada del primer término, que es la veces derivar, y luego tenemos que tanto la matriz LR como la matriz T dependen de teta, entonces tenemos que hacer varias derivadas. Primero, la derivada de LR por T sin derivar, más la derivada LER sin derivar por la derivada de T, todo por la corriente, más aquí falta la matriz de transformación T, que la comí, por la corriente sin derivar. Entonces tenemos que hacer las operaciones matriciales de la derivada de LR por T, luego luego tenemos que hacer 3 operaciones matriciales para ver cuál es el resultado de la transformación. Entonces la primera operación matricial es esta, tenemos este resultado, y la segunda operación matricial es esta que tenemos acá. Observen que estos dos resultados, que son los que están en la suma de paréntesis, son opuestos. Primero, desapareció la dependencia de teta. Esto es un síntoma de que la transformación que definimos es correcta, porque lo que queremos es eliminar la dependencia de la posición angular de las matrices inductantes. Entonces, una vez que hacemos la operación, se las dejo a ustedes durante su estudio. Es una operación moderadamente sencilla porque son cosenos y senos. Observamos que se anulan las dependencias de teta en ambos casos, y además son opuestas. Cuando yo sumo, estos dos términos se anulan. Muy bien. La ecuación del rotor es un poco más fastidiosa porque tenemos muchas más variables que sustituir: la tensión del rotor, la corriente del rotor y esta corriente del rotor. De nuevo aplicamos el mismo procedimiento. La matriz en coordenadas primitivas, las variables en coordenadas primitivas las sustituimos por la matriz de transformación por las variables transformadas. Acá y acá. El estator no lo cambiamos porque el sistema es solidario con el estator. Ya estas corrientes están en el sistema de coordenadas nuevo. Pasamos esta matriz multiplicando para acá y vamos multiplicando todo el mundo. No la podemos meter dentro de la derivada porque depende de teta. Entonces tenemos que desarrollar la derivada. Entonces tenemos esta operación matricial, aquí tenemos otra operación matricial, unas 4 operaciones matriciales que hay que realizar, más o menos tediosas, porque son mayormente la multiplicación de 3 matrices, excepto el primer caso. Entonces, cuando lo hacemos para el rotor, como si observamos bien, el rotor es una matriz diagonal, que es la identidad, sacamos la vertencia del rotor factor común y nos queda T a la menos 1 por la identidad es T a la menos 1 y T a la menos 1 por T es la identidad, entonces queda ella misma. Si hacemos esta operación, la primera, la variable de estator, vean que eliminamos la posición angular, luego también eliminamos la posición angular. Para el caso del rotor, los dos casos eliminamos la dependencia de la posición angular, con lo cual nuestra transformación fue eficiente. Finalmente, si hacemos el caso del par, ya habíamos reducido la ecuación del par a esto previamente. Vamos a partir de acá, sustituimos la corriente del rotor, la traspuesta invierte el signo, el orden de las partes del producto, y esta operación ya la hicimos previamente y conocemos el resultado. Aquí me faltó un menos en uno de estos términos
que es este. Aquí falta un menos, como lo poní en la transcripción. Y resulta esta ecuación del par muy elegante y sencilla, que es solamente el producto de las corrientes. Vean la simplificación, ya es evidente, ¿no? Ya no tenemos la dependencia de la posición angular y la ecuación del par queda mucho más compacta. Si reescribimos la ecuación del sistema la ecuación de tensión del sistema transformado, noten que en el estator no hay dependencia de la velocidad mecánica. Recuerden que la ecuación de tensión, la ecuación interna de tensión de fuerza electromotriz inducida tiene dos partes. Las tensiones de transformación, que dependen de la derivada de las corrientes, que en este caso son estas: derivadas de corriente del estator y derivadas de corriente del rotor transformadas, y son las fuerzas electromotrices de transformación y las fuerzas electromotrices de generación, que dependen de la velocidad, lo que en inglés llaman speed voltage. Noten que como transformamos hacia el estator, las fuerzas electromotrices de generación solo aparecen en el rotor. Cuando lo hagamos al inverso, transformemos al rotor, las fuerzas electromotrices de generación van a aparecer en el estator. Eso también es una característica típica de los sistemas transformados. Entonces, este sistema de ecuaciones permite perfectamente reproducir el comportamiento transitorio de la máquina. ¿Qué nos interesa reproducir? Nos interesa reproducir sobre todo las variables de salida, velocidad y par. Esas variables no pueden cambiar. Las corrientes del rotor que nosotros obtenemos al resolver estas ecuaciones diferenciales no son las corrientes originales, sino que son unas corrientes transformadas, que producen el mismo flujo, pero que no existen físicamente. Si nosotros quisiéramos ver las corrientes originales, tendríamos que antitransformar el resultado. En todo caso, se hace al final. Yo resuelvo estas ecuaciones diferenciales, que son mucho más sencillas, y una vez que tengo el resultado, busco cuáles son las corrientes del rotor reales, si me interesan. Y luego tenemos la ecuación de movimiento. Una ventaja es que reducimos el orden del sistema porque ya no necesitamos resolver la ecuación diferencial de posición, a menos que queramos hacer la transformación de coordenadas. Entonces, es un sistema mucho más sencillo, la ventaja es evidente, requiere mucho menor tiempo de cómputo, aunque insisto, con los computadores actuales esa ventaja no es tan notable, pero sí facilita mucho el análisis. Lo siguiente que vamos a hacer, el siguiente caso que vamos a estudiar, aquí hay unas cosas que yo le hago. Es importante mencionar que en la parte de archivos van a tener unos programas de MATLAB donde se resuelve un arranque de la máquina generalizada con algunos parámetros con este sistema de coordenadas. También voy a hacer uno con el sistema de coordenadas del rotor para que vean un poco las diferencias. Otro detalle que vale la pena mencionar es que el método utilizado para esta demostración básicamente está sustentado en el uso de matrices, mucho álgebra lineal, para poder demostrar las transformaciones, que no son complicadas pero sí son tediosas, porque hay que hacer algunas cuantas operaciones matriciales, multiplicar matrices 2 por 2, inclusive t a la menos 1 por LRR por la derivada de t, por ejemplo, y lleva tiempo. Hacer esto a mano es fastidioso. Esta es una aproximación, probablemente la aproximación más clásica para hacer las transformaciones de coordenadas, pero no es la única. También se puede hacer a través del álgebra compleja, o lo que se conoce como vectores espaciales, que permiten hacer exactamente el mismo cálculo, pero de una forma más sencilla, porque el álgebra compleja ayuda a simplificar mucho las operaciones que hay que realizar. La siguiente transformación que vamos a hacer, que es la del rotor, va a realizarse con vectores espaciales. Son procedimientos análogos. Son dos métodos, dos visiones del mismo trabajo, válidas ambas y que son perfectamente correctas para este curso y en general. La idea es que ustedes vean ambos procedimientos y elijan el que más les guste. Muy bien, entonces en la próxima parte de la presentación vamos a hablar de la transformación de coordenadas solidarias con el rotor.